deportivo. Son ahora mismo las 12:30 del mediodía. Buen provecho a las personas que almuerzan. El boletín deportivo de hoy pues no es de alegría y celebración, al contrario, es de duelo. Esta mañana amanecimos con la noticia de que falleció José Piculín Ortiz. José Piculín Ortiz Rijos, una leyenda del baloncesto no solamente puertorriqueño, latinoamericano. Yo quería tomar este tiempo para hablar de Piculín, algunas de sus gestas, de sus logros, pero en especial su legado. En la publicación que realizamos esta mañana temprano, antes de las 7, muy brevemente comentamos algunos de los grandes momentos o de los grandes momentos. Estoy buscando una palabra que se me olvida y me ocurre regularmente en este tipo de situación, de los grandes aportaciones de Piculín Ortiz al baloncesto puertorriqueño y a Puerto Rico en general. Desde la década del 80, Piculín Ortiz es parte de la conversación deportiva del país, ya sea como jugador o fuera de la cancha. Ya al temprano, en la década del 80, José Piculín Ortiz estaba vistiendo la camisa del equipo de Puerto Rico y participaba en el baloncesto puertorriqueño. Ya también había tenido experiencia en el baloncesto colegial. En 1987, Piculín Ortiz fue el primer puertorriqueño que fue seleccionado en el sorteo de novatos de la NBA. Cuando muy rara vez veíamos un latino vistiendo uniformes de equipos de la NBA, y lo seleccionó el Jazz de Utah. Jugó un año con el Jazz de Utah y eventualmente se movió a Europa, donde allí tuvo una gran carrera. Pero tenemos que movernos a Puerto Rico y las aportaciones o el resumen de José Piculín Ortiz Rijos en el baloncesto superior nacional. Con los Atléticos de San Germán, parte de aquel grupo que en un momento dado le llamaban los nenes. Estaba Eddie Casiano, estaba los hermanos Quiñones, y campeón, 3 veces campeones con ese equipo de San Germán. Y después se movió a los Cangrejeros de Santurce, donde conquistó 4 campeonatos más. En total, Piculín terminó siendo el máximo campeón del baloncesto superior puertorriqueño. Pero más allá de esos campeonatos y esas estadísticas, Piculín también vistió la camisa de Puerto Rico, de la Selección Nacional de Puerto Rico, desde la década del 80, y perteneció tal vez al momento más de la Selección Nacional que más éxitos cosechó. Se trata de la Selección Nacional de la década del 90. Y en la década del 90, Puerto Rico tuvo un equipo tan y tan bueno que fue el 4º mejor equipo del Mundial del 90. Ganó los Juegos de la Buena Voluntad en el 91. Participó en los Juegos Olímpicos del 92, 96, 2000, Piculín también en el 2004 en Atenas, donde fue que Puerto Rico le ganó a la Selección Nacional de Estados Unidos su primera derrota a Estados Unidos desde que utilizaban jugadores de NBA en su selección. Durante todos esos años, Piculín fue un referente del baloncesto latinoamericano. El tener un jugador del tamaño, de la estatura de Piculín Ortiz jugando el fundamento, el baloncesto fundamento, como le decimos en el argot, en el baloncesto pensado, en el inteligente, en ser un líder, a veces activo y a veces un líder pasivo. Piculín fue más que un jugador en Puerto Rico. Piculín fue un mentor del baloncesto puertorriqueño. Inclusive después de su retiro, Piculín dedicó tiempo, mucho tiempo, a la mentoría de jugadores en Puerto Rico y jugadoras, en especial las jugadores y las jugadoras altas. No era raro ver a Piculín en las prácticas de la selección nacional trabajando con jugadores como Hernando Toro, George Condit y otros.
Piculín siempre estuvo presente en los compromisos de la Selección Nacional de Puerto Rico, aún durante su enfermedad. No hace mucho tiempo vimos a Piculín, yo vi a Piculín precisamente en el repechaje al Mundial de Baloncesto Femenino, y allí se veía bien, se veía contento, se veía, aunque delgado, se veía saludable. A los 62 años de edad nadie debería morir. Y cuando muere alguien tan joven o a destiempo, siempre es un sufrimiento particular. En el caso de Piculín es especial. Yo siempre he dicho que hay algunos atletas en Puerto Rico que han trascendido su fama deportiva, que son personas que son intocables en la sociedad puertorriqueña. Y sabemos que Piculín tuvo algunos problemas fuera de la cancha. Pero yo creo que lo más importante de hablar, de reconocer de Piculín Ortiz, es la manera que él se levantó de esos problemas, de la manera que rectificó su vida, de la manera que vivió su vida posterior a eso. Con una sencillez extraordinaria. Yo visité en múltiples ocasiones el restaurante, la pizzería que tuvo en el área de La Palguera, y Piculín no solamente estaba allí, sino que estaba en la cocina. Se convirtió en parte de esa comunidad parguereña. Y de alguna manera lograba siempre estar presente en esos compromisos de las selecciones nacionales de Puerto Rico y disponible para esas mentorías. Porque la misión de Piculín, que lo mencionó en múltiples ocasiones, era levantar no solamente el baloncesto y el deporte puertorriqueño, sino el baloncesto y el deporte latinoamericano. De hacer de la región de América mejor cada vez. Y lo demostró en sus ejecutorias, en su manera de vivir, en la manera que lo vimos vulnerable, en la manera que lo vimos levantarse, en la manera que lo vimos crecer. Piculín siempre va a ser parte de esos atletas que, como dije ahorita, trascendieron el deporte. Piculín es uno de esos. Y siempre estará en la memoria deportiva del país como uno de los mejores baloncelistas en la historia del país, si no el mejor, y uno de los que más aportó al proyecto de baloncesto puertorriqueño. Piculín nos deja un legado extraordinario, una historia preciosa para contar y un referente de lo que es un jugador de baloncesto completo. 6'11", 240 libras de José Piculín Ortiz viven en la memoria del país. Desde el punto de vista de periodista, hay pocas historias como la de Piculín, que ha sido un constante, como he mencionado en varias ocasiones. Que cada vez que miramos hacia el pasado del deporte puertorriqueño reciente, de los últimos 30 años, Piculín está presente. Cuando miramos al pasado de los últimos 20 años, Piculín está presente. Cuando miramos el pasado de los últimos 10 años, Piculín ha estado presente. Cuando miramos al presente, Piculín está aquí. Aún en el día de su fallecimiento, Piculín ha despertado esa expresión de agradecimiento de un país completo, de una región caribeña completa, de todo un continente, de todo el mundo del baloncesto, a través de los reconocimientos que le hacen la Federación Internacional de Baloncesto, que en efecto él es parte de su Salón de la Fama desde el 2019. Recordemos al Piculín Ortiz que siempre estuvo. El Piculín que es sinónimo al baloncesto puertorriqueño. El Piculín que va a la historia junto a los nombres de Juan Pachín Vicens, nombres como Evelio Droz, como Víctor Mario Pérez, nombres como Johnny Báez y todas esas grandes glorias del baloncesto puertorriqueño que nos han traído al momento donde estamos. Piculín fue la figura más importante del Puerto Rico mundial en el baloncesto. Aún después de la generación de Raymond Dalmau y Neftalí.
en los 70. Llegó el Concord Boricua y llegó para quedarse para siempre. Que en paz descanse José Piculín Ortiz, y nuestras condolencias a todo el pueblo de Puerto Rico, a todo el pueblo deportivo y del baloncesto internacional, en especial a su familia